Hola, muy buenos días, iglesia. Qué gusto saludarles a través de este medio. Espero que estén todos, que todos estén aquí, ¿verdad? En esta transmisión, adorando juntos al Señor y buscando, ¿verdad? De su dirección a través de la Escritura. Quiero decirles que su palabra siempre nos va a sostener porque permanece para siempre. Así que yo te invito a orar esta mañana, a pedir sabiduría, a pedir dirección y que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Padre, damos gracias porque podemos seguir buscándote, Señor. Gracias porque tú estás donde dos o más se reúnen, Señor, y aunque no estamos todos juntos, cada hogar se ha convertido, Señor, en un lugar de adoración, en un lugar de encuentro contigo, donde tu palabra es expuesta y grandes cosas suceden. Yo te pido que bendigas cada hogar, que tu presencia conforte, consuele, avive los corazones, trayendo tu gracia en medio de cada hogar, Señor, y tu bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana de tiempos de restitución. Yo creo que Dios quiere traer un tiempo de restitución a nuestras vidas. Es sorprendente cómo Dios puede hacer cosas nuevas cada momento que le buscamos. Recuerda esto, que tenemos un Dios poderoso que puede restituir lo que hemos perdido por descuido espiritual o por las adversidades de la vida. Dios tiene el poder de restituir. La restitución de Dios es su misericordia sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es amplio en misericordia. La restitución que Dios tiene para los que le aman es según su voluntad. Y todos sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios restituye, devuelve lo que se perdió de una manera mejor y más vasta. Ahora, no siempre es igual, pero sí adecuada a tu vida y adecuada al propósito que Dios tiene para ti. Si has perdido la paz, Él quiere restituir esa paz. Si has perdido tus sueños, Él quiere darte nuevos sueños, iglesia, porque adoramos a un Dios de restitución. Él trae consuelo al corazón quebrantado. Él puede volver a traer tiempos de alegría a tu vida si tú has pasado tiempos de dificultad y de tristeza. Restitución de Dios es la gracia de Dios. Y para hablar de gracia, iglesia, y poder experimentar la gracia de Dios, tenemos que comprender también la disciplina de Dios. No entenderemos gracia si no entendemos primero lo culpable que era o es nuestra condición. Para hablar de restitución de Dios, yo creo que hay un libro muy idóneo que es el libro de Joel, y esta enseñanza está basada en el libro de Joel. Yo te invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Joel. En el capítulo 1, verso 1 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. El tema principal de este libro de Joel es el juicio de Dios y la gracia de Dios. Es un buen libro para comprender la gracia de Dios, para entender la bendición de Dios. Y no sabemos mucho acerca de Joel. Lo que sabemos es que su nombre significa Jehová es Dios. Y sabemos que él profetizó en Jerusalén en los tiempos del rey Joás, aproximadamente 800 años antes de Cristo. Y lo que se sabe de esto es el cuadro donde él desarrolló su ministerio y donde él habló lo que Dios quería que hablara en este tiempo. Y lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 24, el reinado del rey Joás. En este capítulo 24 de Segunda de Crónicas nos dice que este rey Joás hizo lo recto delante de Dios mientras tuvo de consejero a su sacerdote Joaída. Y este sacerdote estuvo ahí, ¿verdad?, guiando a Joás en su reino, instruyéndole espiritualmente. Pero cuando este sacerdote
ya no está en la vida de Joás. Vemos en el capítulo 24, verso 17 y 18, lo que pasó en el reinado de Judá. Dice, después de la muerte de Joaída, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Es importante que tú y yo seamos creyentes en Cristo Jesús, no solamente cuando nuestros pastores nos estén viendo, que seamos gente temerosa de Dios en todo momento. Este pasaje nos enseña esto. Creyentes de alto rendimiento y poco mantenimiento. Ahora, en el verso 20 de Segunda de Crónicas 24, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, otro profeta, hijo de Joaída el sacerdote, se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor, ahora Él los ha abandonado a ustedes. En la Reina Valera 1960 dice, no os vendrá bien por ello, porque dejaron al Señor. Y es en este cuadro, en esta escena donde el profeta Joel es usado por Dios. Es bajo este contexto que el libro de Joel es inspirado por el Espíritu Santo. Es la profecía de Joel traída al pueblo de Dios. Ahora, en este contexto vamos a entender lo que Joel profetiza y lo que Dios habla a través de él. Joel capítulo 1, verso 2 y 3, vamos a seguir leyendo. Joel dice, oigan esto, líderes del pueblo, escuchen. Todos los habitantes de la tierra, en toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Lo que está pasando en Judá, que el pueblo dejó a Dios por ir tras los ídolos, que no se les olvide transmitir a sus hijos que Dios se indignó de eso y que Dios estaba buscando bendecir al pueblo por sobre su pecado. Que esta profecía pudiera enseñarse a las siguientes generaciones. Eso es lo que está hablando Dios a través de Joel. Y esto me recuerda que el conocimiento de Dios debe de ser transmitido de generación en generación, iglesia. Instruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes sobre el carácter de Dios y los caminos del Señor. Educados en la palabra, ellos van a estar en condiciones de alcanzar un conocimiento más profundo de Dios. Y esta comprensión les va a permitir evitar la seducción de la carne o de las fuerzas demoníacas que hacen posible que una generación se pierda. El instruirlos en la palabra a estas nuevas generaciones van a ajustar sus prioridades de vida y se van a ajustar ellos al propósito divino. Esto nos habla de que Dios es un Dios generacional y quiere bendecir a las nuevas generaciones. Instruye a tus hijos, iglesia, en el temor del Señor. Sé un ejemplo que tus hijos puedan seguir a fin de conocer al Señor y caminar junto a Él. Vamos a continuar leyendo Joel en el verso 4. Dice, capítulo 1 de Joel, después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes, luego también la langosta. Despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y los destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas.
Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores. Giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos. Todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Una enorme plaga había destruido los pastos de las ovejas y del ganado en Judá. Una plaga había invadido la ciudad de Judá y en solo unas pocas horas lo que un día fuera una tierra plena de belleza y verdor se convirtió en lugar de desolación y destrucción. La plaga de langosta que describe Joel era la mayor que se había visto hasta entonces. Todas las cosechas se perdieron, la gente y los animales morían. A los ojos de Joel, tan grande devastación tenía una sola explicación. Se trataba de un juicio de Dios. Y quiero que juntos entendamos, amados, el juicio de Dios sin olvidar el contexto bíblico de toda la palabra de Dios. Quiero que juntos analicemos qué es la disciplina de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos del dolor en el corazón de Dios, de tener que permitir ciertas cosas para que el hombre sea conmovido, entendiendo el valor de la eternidad y acudiendo al arrepentimiento. No podemos hablar del juicio de Dios ignorando el contexto bíblico. En Génesis tenemos a Dios doliéndose en su corazón en el capítulo 6 por la maldad en el corazón del hombre antes de derramar el diluvio. Tenemos a un Dios que se duele por el pecado y la ausencia de sus mandamientos en el corazón del hombre. Todos hemos sido testigos de los acontecimientos de los últimos días, de los últimos tiempos. Hemos visto los últimos meses cómo hay catástrofes naturales. Hay situaciones que están destruyendo la paz. Hay gente muriendo. Algunos sin Dios en su corazón, lo cual es muy lamentable. Y otros aún justos en Cristo, también muriendo lamentablemente. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Será que los justos están pagando por los pecadores? En ninguna manera. Dios tiene todo en sus manos. Y aunque la enfermedad y aún la muerte alcanzara a uno de sus hijos, Dios ha prometido que la muerte eterna no alcanzará a aquellos hijos fieles de Dios en Cristo Jesús. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo se refiere a lo que el Señor ha prometido para todos los que tememos su nombre y hemos decidido seguir a Jesús. Esto lo tiene preparado en la eternidad, un lugar donde ya no habrá más muerte. El que muere teniendo a Jesús en su corazón, ya sea por enfermedad o por accidente, no es por juicio de Dios. Dios recoge a sus hijos, los escolta hasta la eternidad. Jamás la muerte lo recogerá, porque la muerte está vencida por Cristo Jesús. Salmo 116, verso 15 dice: al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Entonces la profecía de Joel contiene un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración. Este libro de Joel es un fuerte llamado de parte del Espíritu Santo al arrepentimiento y una promesa de restauración.
Y esto nos hace ver que Dios sigue siendo bueno a pesar de lo que estamos viviendo. Porque el llamado al arrepentimiento, iglesia, es una muestra de su misericordia y el deseo de restaurar en el corazón de Dios. El deseo de volver a traer tiempos mejores en el corazón de Dios a la humanidad, a su iglesia, a sus hijos. El arrepentimiento es el camino hacia el tiempo de restitución. No hay otro camino. El arrepentimiento, vuelvo a repetir, es el camino hacia el tiempo de restitución. Joel capítulo 1, verso 13, vamos avanzando, dice: ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. En la antigüedad el sacerdote se vestiría de telas de color oscuro y ásperas para demostrar su dolor por el pecado del pueblo. Dice: vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y ahí clamen a Él. Joel capítulo 2, verso 12, vamos a avanzar hasta el capítulo 2, verso 12, dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, iglesia, ahora, mientras haya tiempo. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de restitución. Dice: entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, con llanto, con luto. ¿Qué quiere decir? Con reconocimiento de su pecado. Dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Ese es nuestro Dios, amplio en misericordia, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Dice: está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe?, pregunta el profeta, quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. La Reina Valera dice: toquen la trompeta, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, a niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren ante la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es la antesala a disfrutar la gracia de Dios y la restitución que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra ciudad. Ahora escucha bien: el primer toque en la antigüedad anunciaba un peligro inminente. Está registrado ahí en Joel capítulo 2, verso 1. Y el segundo toque de trompeta llamaba al pueblo al arrepentimiento delante de Dios. Y esto es en lo que me quiero enfocar. Yo creo que Dios está llamando al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que está convocando a su iglesia al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, contrario a la opinión popular, el arrepentimiento no es una emoción, sino una actitud que conduce a las acciones específicas. Arrepentimiento no solamente es una emoción de querer cambiar, de querer ser buen cristiano, no. Es una convicción, es una actitud que conduce a acciones específicas. El verbo arrepentirse en griego significa cambiar el pensamiento de uno y describe a alguien que va siguiendo un camino, pero cambia de opinión, da la vuelta y sigue en otra dirección. De la misma manera, el arrepentimiento admite el fracaso, el error
y provoca un cambio de dirección, iglesia. Hay gente que dice, hasta que sienta me voy a arrepentir. ¿Para qué andar con hipocresía? Ignoran la fe en un Dios santo que juzga al pecador y no tendrá por inocente al culpable. Esto se trata de fe, de creer en la urgencia que existe, de que Dios envíe bendición. Esto se trata de fe, de creer en un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable, amados. El que piensa que el arrepentimiento solamente es para algunos pocos, cuidado, iglesia, cuidado, porque no ha entendido la culpabilidad que existe en el corazón del hombre sin Cristo Jesús. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No van a venir tiempos de prosperidad familiar, personal, espiritual, sin arrepentimiento. Si seguimos escondiendo nuestros pecados con caretas de religiosidad. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento para Él perdonarlo y responder con bendición, iglesia. El arrepentimiento y el llamado al arrepentimiento es una señal de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. El que dice no tener pecado le hace al mentiroso, dice la carta de Juan. Todos necesitamos que la sangre de Cristo cubra lo que hemos ocultado que ha ofendido a Dios. Dios ve el corazón. Y no ha pasado desapercibido la maldad de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y le duele en su corazón, esperando que el hombre sea conmovido y que su corazón sea sensible para humillarse delante de Dios. Dios va a responder con bendición cuando su pueblo se humille delante de Él. Dice capítulo 2 de Joel, verso 18 y 19. Dice: entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva. Mira lo que Dios va a enviar. El grano representa provisión de Dios, el vino nuevo representa el gozo del Señor y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Dice, suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Quién es suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra familia? Es el Señor. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Verso 21 de Joel capítulo 2, vamos al 21, dice: no temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor, los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Él es fiel, amados, Él es fiel, iglesia, y nos está llamando porque Él quiere tiempos de restitución en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en nuestra ciudad. Dice: volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Este es el llamado del arrepentimiento con una promesa de restauración. El Señor está prometiendo que si hay arrepentimiento en tu corazón, Él desborda su bendición. Joel 2:25 dice, el Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. La Reina Valera 1960 dice: les restituiré lo que perdieron.
Les restituiré, les devolveré lo que perdieron, dice el Señor. Viene la restitución de Dios después de un profundo arrepentimiento. La gracia de Dios es grande y basta para reverdecer los pastos secos, traer consuelo al corazón quebrantado, traer esperanza donde se ha perdido, iglesia. La gracia de Dios es abundante. La gracia puede alcanzar cualquier situación en tu vida, en tu familia, y transformarla en bendición. La gracia de Dios está dispuesta y disponible para todo pecador que se arrepienta y reconozca a Jesús como su Salvador. Este es el Dios que adoramos, un Padre amoroso, disciplinando a su creación y aún a su pueblo, esperando derramar bendición conforme responda su pueblo, conforme respondan sus hijos, dispuesto a restituir lo que el enemigo robó, lo que la plaga robó. Este es el Dios que adoramos, iglesia. Un Padre dispuesto a traer tiempos de refrigerio y de gracia. Y les restituiré. Y les restituiré. ¿Qué necesitas que Dios restituya en tu vida? ¿Qué necesitas? Tal vez has perdido la esperanza de que tu matrimonio pueda funcionar mejor. Tal vez has perdido la esperanza con algún hijo que se extravió de los caminos del Señor. Tal vez has perdido el gozo de tu salvación. Tal vez te has sentido tan lejos de Dios. Hoy el Señor puede restituir todo el tiempo perdido sin Él, porque la palabra de Dios dice que mejor es un día en los atrios del Señor, en la presencia de Dios, que 1000 fuera de ellos. Un día en la presencia del Señor basta para restituir todo lo que tal vez en tu vida perdiste por estar lejos de Dios. Yo te invito a esta gracia que recibimos a través de Cristo Jesús. Yo te invito a esta gracia, a este caminar en fe, creyendo en el Dios Santo que dio a su Hijo en la cruz para que pagara nuestros pecados y poder disfrutar de la presencia de Él. Tu necesidad de vida eterna y de perdón de pecados la encontramos en la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. El único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, iglesia. Una de las verdades más sobresalientes de la profecía de Joel es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. A Joel se le fue revelado por el Espíritu de Dios los tiempos que ahora tú y yo estamos viviendo como iglesia de Jesús. Dice Joel capítulo 2 verso 28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Escucha bien lo que está describiendo este pasaje. Describe un tiempo cuando todos los creyentes experimentan la presencia del Espíritu Santo de Dios y formarán una comunidad profética sobre la tierra. Cuando profetizarán por igual los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres. La salvación no será la única bendición, porque también será una bendición y un privilegio, porque será un tiempo cuando todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es un privilegio ver y ser testigos como iglesia que cualquier pecador que invoque al Señor podrá ser salvo. Joel está profetizando la inauguración de la edad, del tiempo de la iglesia, y tú y yo estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes, ser salvo de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios por la obra de Cristo. Entonces, por medio de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en el cuerpo de Jesús sobre la tierra, en el cuerpo de Cristo. Y así los propósitos redentores de Dios se extienden de esta manera a todo el mundo. Esta es la época en que ahora vivimos. Joel lo vio. Hebreos dice que los antiguos lo saludaron de lejos. Y así tú y yo lo estamos viviendo.
tiempos de gracia donde el Espíritu Santo se puede derramar sobre todo creyente en Cristo Jesús. Lo que Joel fue para una Judá devastada, lo es la iglesia para un mundo afligido. Lo que fue Joel en su tiempo para un pueblo devastada por la plaga que cayó, ahora la iglesia lo es para este mundo afligido por los acontecimientos que estamos viviendo. Nuestro privilegio no es solo experimentar la salvación personal, iglesia, que no se te olvide, sino el de ser aquellos que comunican las buenas nuevas a todos los que quieren escuchar. Comunicar es un privilegio. Hacer iglesia es un privilegio. Esto es un llamado al arrepentimiento. En otras palabras, es una voz profética de Dios revelando su mensaje, llamando al arrepentimiento y extendiendo la esperanza de salvación. Esto es un llamado a cada familia que me está escuchando para poder disfrutar tiempos de restitución y del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esto es un llamado y Dios lo está haciendo. Tú que me escuchas, tú, hombre de familia, madre de familia, esto es un llamado para jóvenes, para todos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios quiere derramar tiempos de restitución y derramar su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Recibir la gracia de Dios no es complicado ni difícil. Solamente requiere la aceptación de que Dios es capaz y está deseoso de salvarnos. Y la decisión de invocar humildemente su nombre es tuya, iglesia. El Señor está listo para ser nuestro Salvador, pero la decisión es nuestra. Decide en esta tarde invocar el nombre de Jesús para alcanzar salvación y liberación. Reconoce que invocar su nombre, invitarlo a actuar como Salvador y libertador en todos los aspectos y en todos los momentos de tu vida, no solamente la experiencia inicial de un nuevo nacimiento que muchos ya la han tenido. Dios quiere que tú lo invoques en todo momento. Dios quiere que dependas de su gracia y de su poder para levantar tu vida, proteger tu vida, y que de Él tú esperes momentos de bendición donde los pastos secos reverdecen, donde vuelve a existir cantos de esperanza, donde el corazón es llevado a un gozo inefable e inalterable porque Dios está derramando bendición del cielo. Iglesia, no hay nada en la tierra para ti. Tu bendición no viene de los hombres del extranjero. Tu bendición viene del cielo. Despierta, iglesia. Despierta al Señor. Que se levanten las mujeres, los hombres valientes, los jóvenes apasionados a buscar al Señor de todo corazón. Oh, el Señor está despertando a la iglesia. Está despertando a sus valientes. Comprende que el pecado del pueblo, iglesia, el pecado es serio delante de Dios y que Él demanda arrepentimiento. Recuerda que hay consecuencias por el pecado. Arrepiéntete enseguida y con pesar cuando descubras en ti pecado. No te quedes en la lona. Cuando tú descubras que hay algo mal en tu vida, arrepiéntete enseguida. Confiésalo, no esperes. Y deja que Dios obre en tu corazón transformando tu vida. Vuélvete continuamente a Dios y coloca tus dolencias y problemas en sus manos, en la confianza de que Él haga su voluntad sobre tu vida. No esperes más. No somos eternos en esta vida. Clama por un avivamiento, iglesia. ¿Qué es avivamiento? Que lo muerto resucite a vida. Que lo que estaba muerto en tu familia o en tu hogar resucite. Únete a la oración y al ayuno congregacional que en un momento vamos a levantar para ver a Dios traer tiempos de restitución,
tiempos de restitución. No olvides que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, iglesia. No olvides que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Él es bueno y para siempre su misericordia. Iglesia, espera los tiempos de restitución. Espera con fe, espera con expectativa lo que Dios va a hacer. Un año muy difícil hemos transitado, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y si seguimos humillados delante del Señor, Él va a obrar poderosamente y todos diremos: grandes cosas ha hecho el Señor entre nosotros. No podemos dejar de humillarnos delante de nuestro Señor, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Todo es de Él y para Él. Quiero convocar a toda iglesia Renueva. Si tú eres parte de esta congregación, yo quiero convocar a un ayuno congregacional por una semana a partir de mañana. ¿Cómo será este ayuno? Puede ser parcial. Puedes alimentarte solamente de verduras, de legumbres, de frutas, o puedes también ayunar una comida al día, como Dios te guíe. Si tú estás en un tratamiento médico, obviamente no lo hagas. Puedes ayunar de otras cosas, tal vez de televisión, pero yo te invito a unirte a este ayuno congregacional, humillándonos delante de Dios, pidiendo que Dios sane nuestra tierra, que detenga la mortandad, que detenga la plaga, que detenga el sufrimiento de las familias de nuestro estado, de nuestra nación. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7, 14, dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, y se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su condición perversa, malvada, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El arrepentimiento del pueblo de Dios no es en vano. Dios lo ve. Dios no está diciendo aquí en su palabra si el gobierno se arrepiente de su conducta perversa. No, si su pueblo se arrepiente. Entonces, cuando la iglesia es convocada a la unidad, a dejar la pasividad, a meterse con el Señor en oración y ruego, humillándose, ayunando delante de Dios, Él perdonará su pecado, Él derramará restitución y restaurará nuestra tierra. Eso es lo que Él dice. Yo te invito a participar de este ayuno y de esta oración congregacional por 7 días. El próximo domingo estaremos entregando este ayuno. Vamos a hacer esta oración. Padre, convocamos este ayuno, lo proclamamos, porque reconocemos que solo tu gracia puede sacar adelante nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación. Señor, nosotros no confiamos en otra cosa, solo en tu misericordia. Oh Dios, yo hago un llamado a todos los hombres de Dios, a todas las mujeres de Dios, a orar, a ayunar, para que vengan tiempos de restitución, para que podamos ver tu gracia y tu misericordia, podamos ver transformación en nuestra sociedad. Los jóvenes que no te conocen, venir a buscarte y ser salvos. Señor, que nuestros gobernantes puedan ser edificados con tu palabra y puedan guiar con el temor del Señor y respeto a tu palabra, en el nombre de Jesús. Nos humillamos pidiéndote sanidad por los enfermos, que se vacíen los hospitales, porque la sanidad de Cristo ha llegado. Que los médicos, los enfermeros sean testigos del poder de sanidad en el nombre de Cristo, y podamos ver, Señor, tu nombre poderoso ser glorificado en los próximos días. Nos humillamos y te pedimos, Dios, que detengas esta plaga, que tengas misericordia porque hemos pecado. Señor, que en el nombre de Jesús vengan tiempos de restitución, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te invito a tomar ahí a tu familia, ahí en tu casa, tómense de la mano y díganle al Señor: Señor, tú eres nuestra esperanza. Gracias, Dios.
porque vivimos bajo tu bendición. Vamos, dígale, vivimos bajo tu bendición. Señor, gracias, Padre, porque has prometido restituir lo que el diablo nos quiso robar o nos robó, de una manera más abundante o tal vez diferente, pero lo vas a hacer. Vamos, dígale, gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Abrazamos una vida de constante arrepentimiento, abrazamos la gracia, vivimos en gracia y caminaremos en gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amados, antes de despedirnos, yo quiero hacer un llamado a recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Yo quiero orar por ti que no has entregado tu vida a Cristo. El mensaje de Joel es bien conciso y claro. Si terrible fue la plaga de langostas en la antigüedad en Judá, si terrible es lo que estamos viviendo hoy en estos días en el mundo entero, esperen a ver el día del juicio del Señor. Joel también profetiza del día del juicio del Señor. Joel 3, verso 15 y 16 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Amados, por eso hoy es tiempo de salvación. El Señor va a venir por segunda vez y será refugio para los que le temen, para su iglesia, y juzgará al mundo. Y grandes cosas terribles van a suceder, porque Él tiene el poder y Él es justo para juzgar al mundo entero. Solo Él es el juez. Hoy es tu tiempo de salvación. Hoy el Señor quiere darte una nueva vida y vida eterna en Cristo Jesús. Repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias, Señor, por mi salvación que ganaste en la cruz. Hoy te recibo en mi corazón. Decido creer en ti como mi Señor y Salvador. Señor, cámbiame, transfórmame, dame una nueva vida, Señor, y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por tu perdón. Eres perdonado, eres perdonada. Si tú hiciste esta oración con fe, el Señor te perdona y entra a tu vida. Te esperan cosas maravillosas en el Señor. El Señor dice que Él hace las cosas nuevas, que eres una nueva criatura en Cristo. Te espera restitución.